Caín y su legado, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vimos en los comentarios anteriores que la Biblia comienza en el libro del Génesis contando cómo fue la creación y culmina en el Apocalipsis describiendo la nueva creación. Mientras que el Génesis refiere la caída y expulsión del jardín de nuestros primeros padres, el Apocalipsis proyecta el regreso al nuevo Edén de los redimidos. La Biblia no estaría completa sin ambos libros, el primero y el último. Ahora nos toca considerar el primer asesinato de la historia y la genealogía del asesino, que culmina en el Apocalipsis con el último intento de asesinar a los hijos de Dios que rehúsan recibir la marca de la bestia. En efecto, dice Apocalipsis 13:15, que a un gobierno de alcance mundial se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, del anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Un anticipo apocalíptico de la multiplicación generacional del mal se ve en la historia del diluvio, que estudiaremos en el comentario de la siguiente lección. Aquí destacaremos los aspectos sobresalientes de las dos genealogías en pugna, la de la mujer y la de la serpiente. Ese conflicto pasa por tres momentos dramáticos: el diluvio, la crucifixión del Mesías prometido y la crisis final de la segunda catástrofe universal hacia la cual estamos yendo, ya no por agua, sino esta vez por fuego. Jacques Doukhan, el autor del folleto de la escuela sabática, destaca un punto muy significativo que hace muy bien en no pasar por alto. El versículo 1 del capítulo 4 muestra claramente que al tener su primer hijo varón, Eva creyó que sería el Mesías prometido. El texto hebreo de ese versículo usa 3 veces un término que no se traduce a los idiomas modernos, pero que indica el objeto directo al que se refiere. Ese término es et y aparece 3 veces en el versículo 1. Lo traduzco literalmente sin agregar a cuando se refiere a Eva o Caín, que no se requiere ni en inglés ni en hebreo, para que pueda apreciarse mejor el sentido del texto con esa preposición et. Adán conoció Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz Caín. Y dijo: he adquirido un nombre Yahvé, el Eterno. Un nombre Yahvé. Encontramos también 3 veces la partícula et en Levíticos 16, 20 y 33 en referencia al santuario, lo que no permite negar que el propósito primordial de la expiación en el día de la expiación era el santuario. Lo menciono como ilustración para captar el valor de la partícula o preposición et en hebreo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda de reunión y el altar, versículo 20. Otra vez en el versículo 33, purificará el santuario santo, la tienda de reunión y el altar. Pero lo que nos interesa más resaltar acá es lo que implica esa palabra en Génesis 4:1. Las versiones modernas, con muy rara excepción, no hacen caso al sentido directo del texto hebreo porque les parece inverosímil que Eva hubiese creído que dio a luz un varón Dios, al Dios eterno encarnado.
Pero cuando pensamos en la promesa que Dios le hizo a Eva en el capítulo anterior, de que de su simiente iba a venir uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, el cuadro cambia. Sobre todo cuando tenemos también en cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se especifica que el Mesías prometido, nacido de una mujer virgen, iba a ser Emmanuel, Dios en la carne humana, Dios con nosotros. Isaías 7:14, 9:6 al 7 y Mateo 1:23. Este hecho destaca Elena de White en su libro El deseado de todas las gentes, página 23. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó, deseado de todas las gentes, página 23. Veamos ahora las genealogías paternas. ¿Qué decepción habrán tenido los primeros padres carnales de la humanidad? Ese primer niño varón que tuvieron no iba a ser aún el Mesías Redentor. Por el contrario, terminó aliándose con la serpiente para iniciar una genealogía malvada que intentaría deshacerse de la simiente prometida a Eva. ¿Qué chasco deben haber experimentado nuestros primeros padres cuando vieron que ese hijo primogénito no era el Dios encarnado, sino el demonio encarnado en él, transformándolo en el primer asesino de la historia? Y eso que la serpiente les había prometido de que no iban a morir. La historia del capítulo 4 del Génesis muestra claramente cómo la herencia rebelde de Caín se extendió y degradó aún más en sus hijos y descendientes. Eso es lo que vemos en la historia de la iglesia cristiana, así como en la historia de nuestra denominación. Con el tiempo se introdujeron principios paganos en las creencias del cristianismo que a la postre desembocaron en el establecimiento del anticristo romano en medio de la iglesia. La profecía apocalíptica de los sellos nos muestra en forma vívida esa degradación gradual de la fe original. En la iglesia adventista, aunque en menor grado hasta ahora, vemos un desarrollo positivo en el crecimiento de la comprensión teológica de la iglesia, así como peligros que asoman con la introducción de principios de interpretación tomados del mundo que minan su fortaleza espiritual. Algunos ejemplos bastarán. Una generación introduce una negación de la espacialidad del santuario celestial para defender solo la función del ministerio de Cristo en ese templo, y la siguiente generación termina tirando por la borda aún la funcionalidad de ese ministerio en correspondencia con el santuario, lo que proyectaba el santuario terrenal. Una generación introduce un desbalance en el papel de la mujer dentro de la iglesia, y la siguiente generación termina aceptando el liderazgo de gente que desvirtúa su sexo biológico. Eso es lo que ya ha sucedido en mayor escala en otras iglesias evangélicas. Pasemos ahora a considerar la historia del capítulo 5 del Génesis. Allí se nos habla de la generación fiel de Dios que provino de Set, el tercer hijo que se menciona de Adán y Eva. Llama la atención que Adán y sus descendientes tuvieron muchos hijos, pero sin que se mencione el nombre de las hijas. Las genealogías de la Biblia no siguen la línea materna, sino la paterna. Toda genealogía refiere a los hijos varones, usualmente los primogénitos. Se los llama literalmente cabezas Rosh, de la casa de sus padres. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 24. Esa expresión
como otras más, nos muestra que el varón primogénito, el primero de una familia, era cabeza no solamente de su mujer, sino también de todos los descendientes del padre. Vivimos en una época en donde quiere igualarse a la mujer con el hombre. Esa corriente se llama feminismo y quiere tirar por tierra el patriarcado. Sí, la mujer es igual al hombre en naturaleza, pero su función es diferente. El hombre es padre, la mujer es madre. Y en la genealogía se sigue la línea paterna. Los que recibían la herencia de la primogenitura eran los varones, no las mujeres. Y si el marido moría sin tener hijos, la ley del levirato requería que el hermano perpetuase su nombre casándose con la viuda. El primer hijo iba a perpetuar la línea genealógica del fallecido. Deuteronomio 25. Este principio patriarcal genealógico lo entendió Eva desde el mismo principio cuando pensó que su primer hijo iba a ser el Mesías. Sabía que el Mesías, el segundo Adán, la cabeza de esta creación, según lo vimos en el comentario de la primera lección, iba a ser varón, no mujer. Él iba a recuperar el dominio que Adán había perdido. Y ese Mesías varón que iba a venir, eligió 12 apóstoles varones, así como antiguamente solo los 12 hijos de Jacob pasaron a ser los patriarcas de Israel. Sabemos de una hija de Jacob llamada Dina por el problema que trajo al irse del hogar. Pero ni esa hija ni otra que hubieran tenido iba a ser patriarca. Y como lo dijimos en los comentarios anteriores, con esto no pretendemos defender un patriarcado machista como el que introdujo el pecado, porque un verdadero marido que se convierte a Cristo debe estar dispuesto a dar incluso su vida por su mujer, así como Cristo, la cabeza de la iglesia, estuvo dispuesto a morir por ella. Esta es la figura que da el apóstol Pablo en la primera epístola de Corintios, el capítulo 5. Veamos ahora las líneas genealógicas en contraste. Llama la atención el hecho de que el Génesis se refiera a un aspecto de la descendencia de Caín por el término las hijas de los hombres, Génesis 6. No eran hijas de las mujeres. Y también se refiere a los descendientes de Set por el término hijos de Dios, Génesis 6:2. En Génesis 5 se sigue la descendencia de Adán mediante Set y se dice que tanto Adán como Set y los demás descendientes en la línea genealógica tuvieron hijos e hijas. Pero solo un varón, usualmente el primogénito, figura en la lista. Vemos así, otra vez, que esa línea patriarcal se mueve por los descendientes varones, no por las hijas de las mujeres. Podríamos pensar que Abel, asesinado por su hermano Caín, quedó sin descendencia. Y eso es verdad según la carne. Pero si lo consideramos en la perspectiva espiritual, la genealogía de Abel no murió. Fue el primer mártir de la historia y Jesús trazó su descendencia hasta el último que había sido asesinado en sus días frente al altar donde se ofrecían los sacrificios en el mismo templo de Jerusalén. La culpa de la sangre justa derramada sobre la tierra desde Abel hasta sus días debía caer finalmente sobre los que vindicaban ese crimen de Caín, derramando otra vez la sangre inocente de un fiel adorador del templo. Palabras de Jesús en Mateo 23:35. El Apocalipsis sigue esa línea genealógica espiritual de Abel, aunque sin mencionarlo, con los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, Apocalipsis 6:9.
Babilonia es finalmente destruida porque se halló en ella la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueron muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. Veamos ahora los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Volvemos así a la generación que provino de Set, quien dio a luz una generación que se identificó con Dios. El Génesis la refiere como los hijos de Dios, pero cayeron al final, poco a poco, en la trampa de la generación que provino de Caín, la que sedujo a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Así lo hizo también Balaam cuando no pudo maldecir a los hijos de Israel. Procuró corromperlos en Baal Peor con las mujeres moabitas y así recibir el dinero que esperaba de esa gente. Números 25 y 31. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Nos dice el apóstol Judas capítulo 1, versículo 11. Veamos la ofrenda justa de Abel. ¿Por qué Abel fue aprobado por Dios? Responde el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Veamos los pecados de Caín. ¿Por qué Caín no recibió la bendición de Dios? Porque Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12. El primero de los pecados de Caín fue, tal vez, el del resentimiento contra Dios por haber expulsado a sus padres del Edén. Caín no podía entender la razón por la que por un pecado tan pequeño como comer de un fruto prohibido tuviesen que recibir un castigo tan grande. Así piensan muchos hoy también, sin hacer caso a los terribles resultados que trajo ese pequeño pecado sobre el mundo. El pecado, no importa la magnitud que queramos darle, trae siempre perjuicios, destrucción y muerte. El resentimiento de Caín lo llevó a despreciar el ofrecimiento de un sacrificio que representase al sacrificio del futuro Mesías Redentor. Por consiguiente, decidió desobedecer a Dios, ofreciéndole el fruto de su trabajo como labrador. Eso tiene más de un nombre en la Biblia: justicia propia, salvación por las obras. Ese mismo espíritu logró abrirse camino en el pueblo de Israel. El apóstol Pablo lo expresó claramente cuando dijo que sus compatriotas judíos, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Romanos 10:3. La justicia de Dios para salvación consiste en el pago expiatorio de su Hijo, que cubre todos nuestros pecados cuando los confesamos y renunciamos a ellos. A lo largo de los siglos, el paganismo recurrió siempre al mismo subterfugio. Pretendieron salvarse con rituales mágicos sin transformar el corazón. Y con el ingreso en masa de los paganos a la fe cristiana en el Imperio Romano, terminaron cayendo en el mismo ardid del diablo.
Pensaron que podían arreglar sus cuentas con Dios pagando por sus faltas grandes sumas de dinero y hasta autoflagelándose para pagar por su mal en lugar de aceptar por la fe el sacrificio de Dios. Leamos del libro Patriarcas y Profetas. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. Dios no pudo bendecir la ofrenda de soberbia de Caín. Y al ver que la obediencia sencilla de su hermano menor recibía la aprobación divina, se ensañó contra él y lo mató. Esa fue una venganza más que contra Abel, contra Dios mismo. No intentemos explicarlo porque el pecado, por más justificativos que quieran darle, es irracional. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado de los celos? Nuestro hijo Daniel tiene una perrita pequeña y otra grande. Cuando vamos a visitarlos, ambas vienen corriendo a saludarnos. Tengo que cuidar de no alzar la más pequeña porque la más grande intenta morderla. Tienen además un gato y cuando uno de nuestros nietitos lo alza, la perrita más pequeña quiere morderlo también. Gracias a Dios por su redención. Porque con la ofrenda de su Hijo no solo nos limpia del pecado, sino que nos da de su Espíritu para que podamos sobreponernos a esos instintos carnales. Por la gracia de Dios podemos vencer la envidia, los celos y los malos sentimientos hacia nuestro prójimo a quien Dios bendice, tal vez más que a nosotros. El mismo problema de Caín llega a su culminación en el Apocalipsis. Por un lado, hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Por el otro, están los que recibirán las plagas finales de Dios y querrán echarle la culpa a ese remanente fiel que el Señor se reserva en medio de un mundo cruel. ¿Por qué Dios le perdonó la vida a Caín? ¿Por qué Dios permite que el mal prospere? Es justamente para que todos vean, ángeles del cielo y seres humanos de la tierra, que un pecado que parece tan pequeño como el de comer de un fruto prohibido, abre la puerta a una marea imparable de mal que solo la gracia de Dios puede detener. El Salmo 92:7 lo expresa de la siguiente manera: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los obradores de iniquidad, es para ser destruidos para siempre. Y nos escribe el espíritu de profecía: al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál habría sido el resultado si se hubiese permitido que el pecador viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios.
La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. Concluyamos afirmando que la historia bíblica relata el desarrollo de dos genealogías en pugna. Por mucho tiempo esas genealogías fueron carnales y espirituales al mismo tiempo. La línea genealógica sigue un modelo patriarcal que algunos quieren hoy negar, tratando contra toda evidencia de ajustar el pensamiento bíblico a la sociedad moderna en la que vivimos, que trastoca cada vez más el orden de la creación de Dios. El varón Mesías Redentor, Dios en la carne humana, debía venir para salvar esta creación de una descendencia cuya línea genealógica siguió la corriente sanguínea paterna. Las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3 nos muestran que descendió de Abraham y de Adán. Aún hoy los apellidos que se perpetúan en la descendencia son los del Padre. Pero hay también una descendencia espiritual. Y esa es la que nos interesa hoy. La descendencia espiritual de Caín está llenando el mundo de miseria, desolación y muerte. Y esa descendencia está en pugna con la descendencia de Abraham. El contraste entre ambas genealogías espirituales en pugna se agranda a medida que nos aproximamos a la crisis final de este mundo. Y el fruto de ambas descendencias espirituales se verá en su máxima expresión antes de la venida del Señor. ¿Con cuál de esas dos generaciones espirituales queremos identificarnos? ¿Con la que dio a luz al Hijo de Dios, al varón eterno, divino, que esperaba a Eva? ¿O con la generación rebelde que antepuso su justicia propia a la justicia redentora de Dios? Que el Señor abra nuestros ojos para que tomemos la decisión correcta, la que nos hace herederos mediante ese Mesías Redentor tan esperado de la vida eterna en el nuevo Edén. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, porque podemos ser herederos espirituales de aquellos hombres de fe que nos precedieron y que recibirán la herencia prometida, el regreso ahora a un nuevo Edén. Límpianos de nuestros pecados para que podamos formar parte de los hijos de Dios, para que mediante la sangre derramada de ese Mesías divino, nosotros podamos ser limpiados y estar en pie delante de ti en tu venida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.